¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente perder la dignidad en alta mar? No en las grandes batallas, no ante el azote de un huracán, sino en la más humana de las rutinas, hacer del cuerpo. Imagínate ahí, rodeado de un océano infinito, el viento cortando la piel, el barco crujiente y húmedo, y tú, equilibrándote al borde de la proa, con los pantalones abajo, mirando el abismo, sin paredes, sin privacidad, sin consuelo, solo el mar y tu cuerpo, recordándote que no importa cuán lejos navegue la civilización, la miseria también flota. Durante los siglos XVI y XVII, los navíos que surcaban los océanos en busca de gloria, oro o evangelización eran verdaderas cárceles flotantes. Largas travesías sin tierra firme, sin descanso y sin baños. Los marineros, expuestos al viento y a las miradas, usaban lo que llamaban el head, agujeros tallados en la proa, justo donde el agua rompía con furia contra el casco. Era el sitio más vulnerable, más peligroso y, sin embargo, el único permitido. Hacer tus necesidades allí implicaba un acto de equilibrio casi suicida, una ola mal medida, un tropiezo nocturno, y el mar se llevaba tu cuerpo como si nunca hubieras existido. Para limpiarse, colgaban cuerdas gruesas por el borde del barco, cuerdas húmedas, saladas, ásperas, siempre expuestas a la intemperie. No había jabón ni papel, solo cuerda y coraje. Algunos preferían orinar entre barriles, usar cubetas, escupideras improvisadas, pero todo terminaba en el mismo lugar, la centina, el corazón oscuro del navío. La centina era un infierno cerrado. En el fondo del casco, ahí se acumulaba todo lo que el barco no podía tragar. Orina, excremento, vísceras de pescado, restos de carne podrida, aceite, sangre, agua salada. Era un caldo espeso, burbujeante, hediondo. No importaba cuántas bombas manuales intentaran sacarlo. El olor siempre volvía. Se impregnaba en la madera, en las ropas, en el cabello. Era un huésped invisible, constante, como el propio miedo. En el Batavia, un barco mercante holandés de 1628, se embarcaron 341 personas. Solo había 4 letrinas. 2 para oficiales, 2 para el resto. Imagina hacer fila con otros 300, hombres bajo el sol del trópico con el estómago revuelto y la desesperación en los ojos. Imagina hacerlo de noche, en plena tormenta, cuando los mástiles crujen como huesos y el barco salta sobre las olas como una bestia herida. Muchos simplemente no llegaban a tiempo. Orinaban donde podían, entre sogas, contra los barriles, en minoreses, las sombras. A eso lo llamaban ofensas contra el decoro, y el castigo podía ser tan simple como cruel, ser el suaver, el limpiador de mierda de la semana. Pero lo más brutal no era el hedor ni la incomodidad, era la desigualdad, porque en la popa, el lugar más estable del barco, los oficiales tenían sus propios retretes, algunos incluso con asientos de madera y protección parcial contra el clima. Inspirados en los castillos medievales, construían estructuras adosadas al casco, verdaderos balcones privados donde los capitanes podían hacer del cuerpo mirando al horizonte. A veces se añadían galerías con baños más amplios, reservados para pasajeros importantes. Era un privilegio hasta para cagar. Y eso lo sabían todos. Mientras los marineros se jugaban la vida en la proa, los superiores se aliviaban en la comodidad del rango. Incluso existían los llamados roundhouses, pequeñas cabinas cerradas, una rareza de privacidad, destinadas a suboficiales o enfermos. Todo estaba medido por jerarquía. El cuerpo era una extensión del poder. Hasta para evacuar había que merecerlo. Pero el mar no entiende de títulos. Y cuando el barco se convertía en una cloaca navegante, la podredumbre no distinguía entre rangos. La centina, ese abismo húmedo bajo los pies, burbujeaba con cada movimiento.
Cuando llovía, se desbordaba. Cuando hacía calor, fermentaba. Era un vientre oscuro, un tumor vivo que respiraba hedor y escupía enfermedad. Disentería, cólera, fiebre tifoidea. Bastaba una cuerda usada, una cubeta mal vaciada, para que el veneno corriera de proa a popa como un reguero de muerte invisible. No, se trataba solo de incomodidad. Se trataba de supervivencia. En teoría, cada barco tenía reglas sanitarias. Se establecían horarios de limpieza, se designaban zonas para evacuar, incluso se aplicaban castigos por indecencia. Pero la teoría no flotaba. En la práctica, cientos de hombres compartían 2 o 3 agujeros, y la presión del cuerpo no espera permiso. En los navíos de guerra, el caos era peor. Para aligerar necesidades, se instalaban plataformas de madera con varios agujeros alineados. Eran frágiles, inestables, muchas veces improvisadas. Aún así, no daban abasto. Orinar entre los cañones, detrás de barriles de pólvora o simplemente contra las paredes se volvió costumbre. La vergüenza se perdía pronto. Lo único que importaba era no enfermar, o no morir ahogado en tus propios excrementos. Los marineros ideaban soluciones grotescas pero efectivas. Embudos de madera o plomo instalados en las bordas, llamados tubos de alivio, canalizaban la orina directo al mar. Para el número 2 se colgaban cubetas por fuera del casco con sogas largas. Se requería equilibrio, paciencia y suerte. Una ola podía devolverlo todo de un solo golpe. No siempre funcionaban, pero cualquier alternativa era mejor que el head, porque ir a la proa no era solo incómodo. Era humillante y a veces letal. La humillación, de hecho, era parte del sistema. Ser obligado a limpiar la suciedad de los demás, recibir el escarnio de la tripulación, era una forma de castigo, pero también de control. Según el vicealmirante William Monson, aquel que mintiera un lunes podía terminar arrodillado con una fregona, arrastrando la inmundicia por la cubierta. Era una pedagogía del asco, donde el poder se ejercía no con látigos, sino con cubetas llenas. Y sin embargo, nadie hablaba de ello. Los cronistas ignoraban esos detalles. Los diarios de navegación apenas mencionaban la palabra. Era un tabú flotante, como si los hombres que dominaban los océanos no defecaran, no sudaran, no padecieran, como si el hedor no existiera. Pero estaba allí. En cada costura de la vela, en cada tabla del mástil, en cada sorbo de agua rancia. Era el aliento del mar, como lo llamaban algunos. Una maldición invisible, una presencia que no se podía desalojar. Los marineros lo llevaban en la piel, en el cuero cabelludo, en los sueños. Algunos intentaban disimularlo con vinagre, con hierbas aromáticas, con paños empapados en aguardiente, pero era inútil. El olor estaba dentro. El mar no perdona a quien lo habita, y menos aún a quien lo ensucia. Dormir sobre la cubierta significaba inhalar la historia de cada cuerpo que se alivió antes que tú. Comer sobre un barril podía implicar ignorar las manchas del día anterior. Y así, poco a poco, se perdía algo más que la higiene. Se perdía la humanidad. Pero incluso en esa suciedad había estructura. Los capitanes tenían instrucciones precisas sobre cómo gestionar los desechos. Se elegían horarios para que las cubetas fueran vaciadas. Se designaban marineros que bajaban con antorchas a la centina para desatascar los canales. Eran tareas ingratas, invisibles, peligrosas, no por el trabajo físico, sino por el hedor. Algunos se enfermaban solo por respirar allí dentro. Otros vomitaban antes de bajar. Nadie lo hacía por voluntad, era un castigo disfrazado de deber. La vida a bordo era un equilibrio frágil entre obediencia y asco, entre deber y repulsión. Y lo más desgarrador era saber que no había escapatoria, porque el baño no era un lugar, era una condición, una cruz que todos cargaban, aunque no todos al mismo precio. En cada travesía, el baño se volvía un
recordatorio diario de lo que significaba ser humano en medio del mar, frágil, vulnerable, prescindible. Porque el océano era vasto, sí, pero no lo suficiente como para esconder el olor de 300 almas, sudando, evacuando y muriendo a bordo del mismo cascarón de madera. No importa cuántas estrellas guiaban la ruta, cuántas oraciones se rezaban al amanecer. Al final del día, todos respiraban la misma pestilencia. Una peste democrática, implacable, pero profundamente desigual en su origen. Los oficiales podían refugiarse en sus retretes cerrados, con asientos y cortinas, protegidos del viento y del juicio ajeno. Los demás, no. Los demás se enfrentaban al abismo con los pantalones bajados, aferrados a sogas mojadas, con la esperanza de no caer. Porque en esos segundos de necesidad no había patria, ni bandera, ni destino glorioso. Solo el cuerpo y el mar. Y el mar no perdonaba. Se romantiza mucho la era de las exploraciones. Se habla de mapas sin dibujar, de constelaciones como guías, de hombres valientes que conquistaron lo desconocido. Pero rara vez se menciona que esos mismos hombres convivían con ratas, con llagas, con piojos, que dormían entre heces, que se enfermaban por tocar una cuerda sucia, que se turnaban para evacuar como animales en fila. Porque la épica del océano también tiene su hedor, un hedor que no se cuenta en los libros, pero que define la experiencia más íntima del viaje. Y ahí está la verdadera hazaña. No solo en llegar a tierras nuevas, sino en soportar la travesía. En convivir con el asco, con la vergüenza, con el miedo a caer por la borda mientras defecas. En sobrevivir a una noche más, oliendo el aliento pútrido del barco, deseando no ser el próximo en limpiar la cubierta. Por eso, hablar del baño en la era de las navegaciones no es hablar de escatología, es hablar de dignidad, de desigualdad, de lo que los cuerpos vivieron para que otros contaran la historia. Es reconocer que cada gran hazaña marítima tuvo como trasfondo una rutina sucia, silenciada, insoportable, una que ninguno de nosotros soportaría más de un día. Hoy, cuando viajamos, exigimos baños limpios, papel, privacidad. Nos quejamos si el agua está fría. Pero hubo un tiempo en que el mar era todo, y el baño, nada. Una cuerda húmeda, un agujero al vacío, una cubeta que colgaba entre la vida y la muerte. Si esta historia te hizo ver el mar con otros ojos, imagina lo que vivieron ellos. Comparte este video con quienes aman la historia. Dale like si crees que la dignidad también navega y suscríbete para seguir descubriendo los secretos que aún flotan entre las olas. Porque en cada centina apestosa aún hay una verdad por contar, y el océano secreto está aquí para revelarla.